Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a este siguiente capítulo del curso de Bootstrap. Mi nombre es Carlos Arturo. Y bien, pues hoy en este capítulo vamos a iniciar con lo que es la siguiente parte de Bootstrap. Esta parte que bueno, pues es muy interesante siempre que podemos verla, porque se trata de los componentes que tenemos con JavaScript. Estos componentes que bueno, nos permiten darle un poquito de interacción con lo que es nuestro diseño y bueno, el usuario y los diferentes elementos. Así que bien, pues con este capítulo vamos a comenzar, vamos a ver la mayoría de ellos, algunos no porque realmente no es necesario verlos o ya los hemos visto algunas veces, como por ejemplo los menús de navegación, que bueno, pues estos tienen JavaScript para poder ejecutar los menús desplegables, incluso en dispositivos móviles, así que vamos a ver la mayoría de ellos. Aquí tienes la documentación, simplemente te vas a la pestaña de JavaScript y ahí vas a tener absolutamente todo. Yo te voy a explicar la parte más básica porque en estos componentes de JavaScript puedes hacer muchas cosas. Yo simplemente te voy a explicar lo más básico de cómo implementarlos, pero si tú quieres hacer cosas más complejas, bueno, pues te recomiendo que vengas aquí a la documentación y dependiendo del componente que quieras, lo ves y bueno, puedes ver toda la documentación de todo lo que hay y todo lo que se puede hacer. Así que bien, pues vamos a comenzar con el primero de ellos. El primero es la ventana modal, que así le pusieron ellos de nombre, no sé por qué, pero bueno, se le conoce como ventanas emergentes que tú puedes mostrar al usuario cuando, por ejemplo, presiona un botón. Así que bien, para comenzar yo aquí tengo mi documento como siempre. Aquí está, simplemente tengo un contenedor, el salto de línea que me gusta agregarle y vamos a comenzar. Primero que nada, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a agregar un botón con el cual vamos a activar esta ventana emergente. Esta ventana emergente, bueno, pues simplemente la vamos a ejecutar y no va a tener un diseño que nosotros queramos. Podemos hacerlo, pero Bootstrap ya tiene también el propio diseño establecido. Así que bien, vamos a crear el botón. Este botón va a tener una clase BTN. Y bueno, pues esto es la típica clase BTN. Aquí en el atributo href, ahorita lo vamos a modificar. De momento lo vamos a dejar con el asterisco porque me quiero centrar primero que nada en la clase, que es btn-primary para darle el color y btn-large porque quiero hacer el botón largo. También le vamos a ponerle que este va a ser el botón número 1. Tú lo puedes poner, recuerda que cualquier texto que tú necesites. Bien, de esta forma nosotros ya tendríamos un simple botón, pero nosotros queremos hacer que al presionarlo, bueno, pues nos salga esta ventana emergente. Entonces, primero tenemos que darle algunos atributos más a este botón. Primero le vamos a pasar un atributo llamado dataToggle. Y en este atributo le vamos a poner el valor modal. Es importante que se lo pongamos. También lo que vamos a hacer es que este href se lo vamos a cambiar por el id del div que va a ser nuestra ventana. En este caso yo le voy a poner modal 1 o le puedes poner ventana 1 si quieres. Ventana 1. Esto porque puedes tener diferentes botones que abran diferentes ventanas. Ahí está, tenemos el botón número 1 y esto es lo único que necesitamos. Lo siguiente que necesitamos ahora sí es construir nuestra ventana. Para ello vamos a crear un div con la clase modal, modal y fade. De esta forma nos van a quedar estas dos clases. Dentro de bueno, primero que nada te voy a explicar lo que es este div. Este div lo que hace es, digamos, que toda nuestra pantalla nos la va a poner oscura al nosotros presionar el botón. Entonces, si presionas el botón, aquí no pasa nada porque todavía no ponemos todo lo que es el contenido. Además de que aquí, muy importante, tenemos que ponerle nuestro ID con este valor que nosotros escogimos, que es ventana número 1. Recuerda que este símbolo significa ID, entonces simplemente pondríamos el de más texto que era ventana 1, de esta forma. Y entonces el usuario al presionar el botón, como puedes ver, va a convertir la pantalla en un poco más oscura y en el centro va a aparecer la ventana. De esta forma. Para esto nos sirve este div. Este div abarca todo el ancho y alto de la pantalla. Y dentro, ahora sí vamos a agregar nuestro modal, nuestra ventana. Entonces, para ello vamos a agregar la clase modal-content, modal dialog. Y con modal dialog vamos a tener esta ventana en donde dentro le vamos a poner el contenido. Supongamos que aquí le vamos a poner un lorem, un simple texto. Entonces si actualizamos vamos a obtener lo siguiente. Como puedes ver aquí hay un pequeño texto. Todavía no se ve muy bien, pero sí, como puedes ver aquí ya tenemos algo de texto en pantalla. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, pues tenemos lo que va a ser nuestra ventana, pero dentro tenemos que agregar todavía más clases. Y esto es muy importante. Tenemos que agregar otro div dentro con la clase llamada modal-content. Ahora sí. Y dentro, ahora sí vamos a tener todo nuestro contenido. Pero todavía faltan más clases.
y más divs. Entonces dentro vamos a poner lo que es el header de nuestra ventana y el contenido. Entonces para el header vamos a hacer otro div que se llamará modal-header y dentro vamos a poner lo que nosotros necesitemos de contenido. Por ejemplo, le vamos a ponerle encabezado de nuestra ventana. Pero esto no es todo. Esto también lo tenemos que encerrar, bueno, pues de preferencia en un elemento como un h2. Lo voy a hacer en un h2 y le vamos a agregarle la clase llamada modal-title. Yo sé que son muchas clases de recordar, es por eso que tienes la documentación de Bootstrap. Si tú te das aquí a Modal, puedes irte aquí a los ejemplos y analizarlo. Si es la primera vez que lo haces va a ser un poquito difícil de entender, es por eso que yo te lo estoy explicando en video y es el objetivo de este curso. Entonces te recomiendo que lo vayas haciendo junto conmigo y te va a quedar. De esta forma, como puedes ver, ya tenemos lo que es el modal header dentro del contenido, dentro de la ventana que es modal dialog. Entonces, si actualizamos en la página y presionamos el botón, obtenemos esto, simplemente una ventana que es encabezada en nuestra ventana, simple. Pero todavía nos faltan varios elementos. Por ejemplo, queremos agregar texto, queremos agregar un botón para cerrar. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues es muy sencillo. Simplemente antes de este encabezado vamos a agregarle lo que es un botón con, bueno, le vamos a agregarte a nuestro valor type button. Y aquí la clase que le vamos a poner va a ser la clase close. Con la clase close nosotros vamos a indicarle que queremos agregar este botoncito de cerrar. Pero también le tenemos que agregar el valor data dismiss y le vamos a ponerle el valor modal. Ahí está. Y le vamos a agregar otro atributo más llamado area hidden y le vamos a ponerle true. Ahora, esto todavía no nos aparece el botón por completo. Lo que vamos a hacer es que vamos a agregar todavía el texto. Esto ya lo hemos hecho en capítulos pasados. Lo que vamos a hacer para el texto, para agregar la pequeña tachita, es agregar el signo de ampersand, agregar el texto times y punto y coma. Punto y coma. Ahí están, de esta forma. Ahora, si actualizamos y presionamos el botón, nos queda lo que es el encabezado de nuestra ventana con el botón de cerrar. Este encabezado me parece que es un poquito grande, así que lo voy a cambiar por un H4 para que se vea mejor. Y ahí está. Después, aquí como puedes ver tenemos lo que es, ahí está, tenemos lo que es el div de nuestro modal header. Después de nuestro modal header tenemos lo que es el contenido. Incluso tenemos hasta un footer que podemos agregar. Entonces tú aquí si quieres le puedes agregar un comentario. En este caso le vamos a ponerle header de la ventana, simplemente para no confundir. Y después de este div le vamos a agregar otro que es header del contenido, contenido de la ventana, que me ando haciendo un poco bolas. Contenido de la ventana, ahí está. Y dentro, bueno, pues hacemos obviamente otro div con la clase modal body. Y dentro de modal body vamos a poner ahora sí todo nuestro contenido. En este caso, bueno, simplemente voy a agregar un elemento p con un lorem ipsum, un texto generado. Y ahora si actualizamos y presionamos el botón, ahí tenemos lo que es el encabezado de nuestra ventana y el texto. Aquí en el contenido puedes agregar lo que tú quieras, puedes agregar imágenes, botones, lo que sea que puedas agregar con código aquí, bueno, pues lo puedes mostrar. Y ya tenemos lo que es el modal body y como te decía, también podemos tener lo que es un footer. Entonces lo que voy a hacer es que esto lo voy a copiar. Bueno, de hecho no, más vale agregarlo por aparte. Le vamos a ponerle footer de la ventana y le vamos a ponerle otro div. Este div va a tener la clase modal footer, como es obvio, y dentro vamos a poner ahora sí lo que sea. Podemos poner más texto. En este caso, para que se vea bien, lo que vamos a hacer es agregar botones. Así que voy a crear un botón y en este botón le vamos a poner nuestro type button. Y de clases, bueno, pues ya sabes qué clases existen. Está la de button, button primary, button default. Y bueno, vamos a hacer dos botones. Uno va a ser el botón de cerrar y otro va a ser el botón, supongamos, de cerrar cambios, para tener dos. Entonces el primero le vamos a poner de texto cerrar, pero como es el botón de cerrar, tenemos que ponerle el atributo data dismiss. El mismo atributo que pusimos anteriormente. Data dismiss modal, y con esto nos aparecería el botón de cerrar. No nos aparecería, sino que con eso le damos la funcionalidad de cerrar, lo que es nuestro modal en este caso. Entonces ya está. Lo que voy a hacer es que voy a duplicar el botón. Lo voy a duplicar porque al siguiente le vamos a ponerle guardar cambios.
Y como este es un botón, bueno, ya personalizado, que tú le darías la funcionalidad con JavaScript, yo le borro este atributo DataDismiss y vamos a cambiarle, supongamos, también lo que es el color del primero, el de cerrar. Le vamos a poner default. Ahí está. Entonces guardamos, actualizamos, abrimos el botón y ahí está. Tenemos lo que es nuestra ventana emergente o nuestro modal. Entonces tenemos el encabezado con nuestro botón de cerrar, tenemos el contenido con todo lo que queramos y nuestros dos botones en el footer. Esto es lo que podemos hacer con los modales. Si presionamos el botón de cerrar, como puedes ver, se cierra. Y bueno, pues esto es más que nada lo que se puede hacer. Se pueden hacer cosas muy complejas, pero esto es lo que básicamente realizas. Puedes decirle al usuario que al presionar un botón realice una acción y puedes mostrarle un mensaje diciéndole que su acción ha sido correcta, o simplemente puedes usar estos botones para mostrar información. De todos modos, hay formas todavía mejores de mostrar información y ya las vamos a ver. Esto, bueno, pues tú le puedes la funcionalidad que quieras. Por último, me gustaría decirte que bueno, puedes tener varios botones que abran diferentes ventanas. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues yo aquí voy a copiar lo que es mi botón y lo voy a pegar porque le vamos a decir que este va a ser el botón número 2 y le vamos a cambiar el color también. Entonces si actualizamos vamos a tener lo siguiente, dos botones. Pero si presiono el botón número 2, como puedes ver nos aparece el mismo contenido. Y de hecho para identificarlo, aquí en el encabezado le voy a poner número 1. Como puedes ver, presiono botón 1, me aparece encabezado en nuestra ventana número 1. Y presiono el 2 y me aparece la misma. ¿Cómo puede ser para tener dos ventanas? Bueno, pues es exactamente lo mismo. Tenemos que copiar lo que es nuestro div, este div que tenemos, el modal, y lo tenemos que pegar debajo. Entonces nos van a quedar dos modals. Yo aquí en este caso, como puedes ver, en Sublime Text puedo, digamos, acortar el texto, no sé cómo podría decirse, resumirlo, ocultarlo, para que simplemente me queden los contenedores padre. Y como puedes ver tengo dos modals, tengo uno que es todo este y después tengo este otro que tengo aquí, este otro, ahí está. Bueno, pues aquí nosotros lo que vamos a hacer, y esto es muy importante, en el href del botón número 2 le vamos a cambiar a cuál objetivo queremos apuntar. Bueno, pues si en el primero apuntábamos a ventana 1, en el segundo queremos apuntar a ventana 2. Entonces nos vamos a nuestro segundo modal o nuestra segunda ventana y en el ID le cambiamos por ventana 2. Aquí también le voy a cambiar el texto para identificarlo. Y ahora sí, si actualizamos, tenemos el modal número 1, presionamos el 2 y tenemos el número 2 ahí. Y bueno, pues de esta forma tú lo puedes relacionar todos los modals que quieres. Es muy sencillo hacerlo, simplemente es cuestión de cambiar el ID y relacionarlo con el que tú quieras y es así de fácil. Así que bien amigos, pues eso ha sido todo por este pequeño capítulo, no sé si pequeño, pero bueno, es la verdad un resumen de lo que se puede hacer con las ventanas emergentes. Espero que te haya gustado, si te gustó suscríbete al canal, compártelo con tus amigos y nos vemos en el siguiente. Si te ha gustado el video, por favor no olvides suscribirte al canal, así como también seguirme en Twitter en @falconmasters. Por último te invito a que pases por mi sitio www.falconmasters.com en donde encontrarás tutoriales y recursos sobre desarrollo y diseño web.